volvemos a hablar del parcial. Ahora vamos a empezar con la presentación para la clase de hoy, que es muy importante. Creo que si han podido leer el texto como les pedí, les habrá resultado entre familiar y novedoso, en parte, la concepción de salud y enfermedad en el mundo andino, en Quebrada y Puna. Para mí es uno de los platos fuertes de la materia. Es uno de los temas más interesantes y más importantes para ustedes, donde además se ponen en práctica los conocimientos que ustedes ya pueden estar teniendo, asimilando, sobre mito, pensamiento mítico, y sobre, bueno, distintas nociones, eurocentrismo, por ejemplo, distintas nociones que estuvimos viendo en las unidades 1 y 2. Este es el trabajo práctico 3, correspondiente a la unidad 3. Título del texto: Cuidando el ánimo, salud y enfermedad en el mundo andino, Puna y Quebrada de Jujuy, Argentina. Es un texto publicado en una revista francesa, entonces por eso aclaran Puna y Quebrada de Jujuy, Argentina, algo que a nosotros quizás no nos hace falta. Bien, del año 2011, escrito por el profe Mario Vilca, que es miembro de la cátedra, como ustedes saben, y Lucila Bugallo, que es una antropóloga también de la casa. Vamos a arrancar con la primera, Darío, por favor. Van a ser unas cuantas diapositivas. Yo creo que vale la pena que acompañemos el texto juntos, que lo leamos juntos y que ustedes vayan preguntando sin timidez, sin temor. Me paran y me preguntan, profe, ahí hay algo que no me queda claro. Porque si bien yo voy a tratar de ser bastante machacón y volver sobre los temas para que se entienda bien, bueno, es un tema que puede resultar difícil para las personas por ejemplo, las personas que han tenido una historia de familia muy urbana, muy ajena a Puna y Quebrada, y no les quede muy claro el asunto del pensamiento andino. Bueno, acá en las primeras páginas del texto tiene una descripción de la población de Quebrada y Puna, y vamos a arrancar por ahí. La población de Quebrada y Puna, características actuales. Actuales, 2011, más o menos siguen siendo las mismas, ¿no? Tanto Quebrada y Puna se enmarcan histórica y culturalmente en la región andina. Cuando hablamos de la región andina en Jujuy, hablamos Quebrada y Puna. La Quebrada, a lo largo del siglo XX, ha pasado de una economía agrícola basada en el cultivo de alfalfares y frutales a una de verduras y flores. Bueno, a ver, voy a ir un poquito más para atrás en la historia. Ustedes saben que antes de existir el virreinato del Río de la Plata y de quedar enmarcada esta zona de Jujuy en el virreinato del Río de la Plata, existía solamente el virreinato del Perú. Y en esa época, toda esta zona de Jujuy, Salta, todo lo que hoy es el NOA, era muy pujante y era mucho más importante que la zona del sur, ¿no? La zona de La Pampa, que hoy es el centro del país. La zona de la Puna, por ejemplo, estaba densamente poblada, era una tierra muy fértil, era un paisaje completamente diferente al que nosotros conocemos hoy. Acá estamos arrancando ya del siglo XX, donde había quedado muy atrás ese pasado más pujante de la zona de Puna y Quebrada. Era un paso obligado para el virreinato del Perú, entonces, incluso de la época de los incas, era una zona muy importante, muy poblada y muy... Después fue pasando lo que pasó con bueno, distintos genocidios, distintas muertes, distintas migraciones, que fueron despoblando la zona. Y la gran aridez que hoy vemos no era la de aquella época. Bueno, pero vamos a arrancar desde ahora, ¿no? A lo largo del siglo XX ha pasado la Quebrada, entonces, de una economía agrícola basada en el cultivo de alfalfares y frutales a una de verduras y flores. Pero en el siglo XXI se ha desarrollado predominantemente la industria turística, sobre todo a partir de la declaración de la Quebrada como patrimonio natural y cultural de la humanidad. Aclaro por las dudas que esto no es material de estudio, esto no es para memorizar, ustedes no tienen que saber decir en el examen o en el parcial cómo está constituida la Quebrada y la Puna desde el punto de vista socioeconómico. Es para contextualizar lo que viene después.
Puna tiene un desarrollo turístico mucho menor y su economía se basa en la producción ganadera, agricultura en la quebrada, ganadería en la Puna, dedicada a diversas especies, llamas, cabras y ovejas, así como en la minería, en la que trabaja parte de la población masculina. La economía de las unidades domésticas se ha visto marcada desde las primeras décadas del siglo XX por las migraciones fundamentalmente masculinas hacia las fuentes laborales de las tierras bajas, sobre todo los ingenios, ¿no?, de la zona del ramal. Bien, vamos con la que sigue, Darío, por favor. ¿Cuántos hay conectados? Uno solo. Bueno. ¿Está demasiado fuerte el sonido o un poco fuerte? Bueno, una última diapositiva de contexto. Las regiones de Quebrada y Puna se encontraban conectadas de sur a norte por el ferrocarril. Todo está hablando del siglo XX, ¿no? El ferrocarril funcionó entre 1905 y 1993, año que fue clausurado por las políticas neoliberales. Menem lo hizo. En su lugar tomó mayor importancia la Ruta 9, que corría paralela al tendido de las vías férreas. La población de estas dos regiones se encuentra en la actualidad principalmente en los centros urbanos, por más pequeños que sean, siendo una tendencia permanente el abandono de las áreas rurales y de la economía basada en las producciones agrícola-ganaderas, a cambio de un crecimiento de las actividades comerciales y del empleo asalariado, empleo público y servicios turísticos en primer lugar. Por otra parte, la quebrada de Humahuaca es el destino de una importante inmigración boliviana que se establece en las áreas rurales y se dedica a la agricultura, actividad dejada en parte de lado por la población local. Es decir, la población inmigrante boliviana sí se instala en las zonas rurales. Bueno, en la quebrada, ¿no?, que es la zona agrícola. Vamos con la que sigue, que ya empezamos a entrar. Ah, perdón, había una más. Acá hablamos de los centros de salud. La población, predominantemente en los centros urbanos, tiene acceso al sistema de salud público, ya que en estas regiones se encuentran 5 hospitales, mientras que en el área rural funciona una gran cantidad de salas de primeros auxilios, llamadas salitas, en las que se desempeñan los agentes sanitarios, quienes recorren las áreas rurales realizando un seguimiento sanitario de las familias. La región de Quebrada y Puna cuenta igualmente con numerosos establecimientos escolares de los distintos niveles educativos. Esto hace que la presencia del Estado, principalmente a través de las instituciones educativas, pero también sanitarias, tenga relevancia desde hace varias décadas. Las políticas estatales de gran parte del siglo XX, sin embargo, han llevado a la pérdida de las lenguas indígenas por parte de las poblaciones nativas, hablándose actualmente una variedad de castellano andino que incluye vocablos quechua y aymaras, como por ejemplo ánimo, como vamos a ver enseguida, ¿no? Fíjense que el Estado argentino, hasta la Constitución de hasta la Reforma Constitucional de 1994, estamos hablando ya después de que se cerró el ferrocarril y anteayer, digamos, hace muy poquito, no reconocía la diversidad cultural argentina. La Argentina para el Estado Nacional era homogéneamente blanca, descendía de los barcos, como dijo Macri, después repitió Alberto, y no había una noción de diversidad cultural. Ya, por ejemplo, se podía enseñar en la escuela las atrocidades de la campaña del desierto, de la conquista del desierto, de Roca y otras conquistas que hubo acá en el Chaco, por ejemplo, genocidios indígenas. No había desierto, sino que había indígenas y se los arrasó. Pero, entonces, bueno, ya está, fue una masacre, fue una lástima, pero ya está, ya no quedan más comunidades indígenas. No, sí quedan y están pugnando por el reconocimiento. Entonces, a partir del 1994, por lo menos la Constitución Nacional, en la letra, reconoce una serie de derechos a los pueblos originarios, que después se traducen en distintas leyes que muchas veces no se cumplen en la práctica. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el sur del país, esos conflictos que estuvimos viendo en las noticias
en los últimos días tienen que ver con esos derechos reconocidos por la Constitución de 1994 y no reconocidos en la práctica por el Estado Nacional, que se pone más bien del lado de los grandes propietarios, empresarios que quieren apoderarse de la Patagonia en este caso. La carta del gobernador Morales, no sé si la leyeron, al presidente Fernández, decía, esta gente son terroristas, no reconocen la Constitución argentina. En realidad el que no la reconoce es Morales mismo, porque la Constitución concede derechos a los pueblos originarios. Entonces, no es tan simple como eso. Bueno, entonces, con esta terminamos ya. Vamos a pasar a la que sigue. Acá arrancamos ya a describir la cosmovisión. Cosmovisión, ¿qué quiero decir cuando digo cosmovisión? Visión del mundo, forma de ver la realidad, cosmovisión andina, propia de las personas de los Andes. Sí, cuando empieza a entrar la gente, Darío tiene que cortar la presentación para darles inicio, entonces se interrumpe todo. Traten de ser puntuales cuando se conectan, así no pasa esto. Bueno, este apartado segundo se llama Espejismos y marcas en el espacio andino. El ánimo de lo existente. Bueno, hablemos un poquito, ya va a aparecer de nuevo enseguida, pero el ánimo, ¿qué es lo del ánimo? ¿Alguien me quiere decir en 2 palabras qué es esto del ánimo? ¿A qué les suena ánimo? Alma. ¿eh? Existe la palabra ánima también, ¿no? En castellano, que es una forma como medio fina de decir alma, ¿no? Ánima. Espíritu es justamente la dimensión de lo espiritual, de lo anímico, que vamos a ver que no se restringe solamente a las personas. Como veníamos hablando ¿se acuerdan cuando describíamos el pensamiento mítico? Las narraciones míticas, el discurso mítico en el texto de Dussel, que decíamos, tiende a antropomorfizar, a darle forma humana a lo no humano, a proyectar un alma, el animismo, proyectar un alma en las cosas que no tienen alma, según la concepción moderna. Bueno, de eso estamos hablando ahora, en un caso concreto y real y que nos toca muy de cerca, como la cultura andina jujeña. Y más allá de Jujuy también, ¿no? Para la región andina, las fronteras nacionales de los estados-nación que se crearon después y que separaron a Argentina de Bolivia, de Chile, de Perú, etc. Todas esas fronteras para el mundo andino resultan un poco artificiales y un poco inexistentes, porque muchas tradiciones y muchas costumbres se desarrollan a través de esas fronteras con total normalidad. Se continúa con las tradiciones andinas prehispánicas también, ¿no? Bueno, empecemos a describir el espacio andino, ¿no? Este mundo en el que viven las personas en los Andes. El espacio andino no es un paisaje desolado, un paisaje semidesértico, de colores, donde uno se para y solamente escucha el viento y ve unos paisajes hermosos. Para la persona andina no es eso el espacio andino. Eso es para los que vamos como turistas, sin conocer las costumbres y la forma de pensar de la población de la zona. Entonces, para ellos no es un paisaje desolado, sino un espacio repleto de sentidos y poblado por una multitud de seres vivos, humanos, animales, plantas, ríos, ojos de agua o manantiales, cerros, vientos, rayos, santos, vírgenes, tumbas, la propia Pachamama. Todo está animado, todo tiene alma, ánima o ánimo. Y está en relación con todos los demás seres. Esto también es importante. No solamente el animismo, la concepción de que todo tiene ánimo, sino la relacionalidad. Todo está en relación. Nadie existe de manera aislada. Hay un delicado equilibrio entre esa multitud de seres que pueblan la región andina, un equilibrio que hay que cuidar permanentemente, activamente, cotidianamente, mediante ofrendas, pidiendo permiso, haciendo, chayando, sahumando. Hay toda una serie de
de ritos que se realizan para cuidar ese delicado equilibrio donde reside la armonía de la población de la Puna y Quebrada. Entonces, en el temor, esto cito el texto de Vilca y Bugallo, en el temor o en la reverencia que nos hacen partícipes las personas andinas, de que nos hacen partícipes sería, el entorno, el espacio, se presenta como una otredad, como un otro, que también interpela. ¿Interpela qué quiere decir? Psst, hey, demanda, solicita atención. El espacio está vivo, está poblado de seres poderosos, vivos, que interpelan a la persona, que le exigen atención, le exigen respeto, le exigen, otra palabra clave, reciprocidad. ¿Saben lo que es la reciprocidad, no? Lo recíproco. Yo doy, vos me das, y todo esa relación de reciprocidad es clave en el pensamiento andino. Vamos con la que sigue, Darío, por favor. De repente sospechamos que el andino, o la andina, no se percibe a sí mismo como alguien solitario, a merced del capricho de los elementos puramente físicos, puramente objetivados como viento, como fenómenos físicos desde el punto de vista de la ciencia moderna, sino, de los cuales él sería el más frágil, el más contingente. Percibimos una seguridad en sus movimientos, en sus palabras inaudibles, y nos damos cuenta que se está dirigiendo no a nosotros, sino a otros, cuya presencia sensible no logramos atisbar, no logramos ver, ¿no? Está hablando con el camino que nos lleva, o dando de beber y comer a pequeños cerros de piedra llamados mojones y apachetas. Está alimentando el ánimo de todo lo existente. La noción de alimentación es clave, ¿no? Aunque el ánimo es una dimensión espiritual, se la concibe siempre relacionada con el comer, ¿no? Con la alimentación. La dimensión espiritual tiene que ser alimentada mediante ofrendas, mediante intercambios, que hacen que el ánimo de todo lo existente tenga su cuidado, sea respetado y sea cuidado, para que el equilibrio se mantenga, ¿no? En esos caminos, en las abras, los corrales, en patios, en diferentes momentos del año, se han ido abriendo bocas a Pachamama a fin de propiciarla. Los momentos del roturar la tierra, del preparar el abono, de depositar la semilla, de cosechar, de señalar las nuevas crías, de agradecer, están inscriptos en este espacio que solo a la mirada objetivizada o interpretada en tanto objetiva puede nombrarse como naturaleza. ¿Qué quiere decir esto de objetivizada, objetivada? Desde la modernidad europea, con Descartes a la cabeza, fue el primero en pensar de esta manera, aunque no utilizó los términos sujeto y objeto. Ustedes vieron que con Descartes el hombre se concibe sobre todo como una cosa que piensa, para lo cual todo lo demás se concibe como pensado por él. Entonces, el sujeto pensante, el sujeto que conoce, se pone como fundamento de la realidad. Todo lo demás es una representación mía, algo que yo pienso. Entonces, el sujeto en la modernidad en la modernidad europea se pone como centro, como fundamento, y objetiviza. Todo lo demás es un objeto para él. La naturaleza, por ejemplo, en la época de los griegos, el ser humano, se pensaba como una parte de la naturaleza. Una parte importante, destacada, pero se pensaba en el entorno de una naturaleza. Y lo mismo en la Edad Media, ¿no? El hombre era parte de la creación y tenía un rol fundamental que cumplir dentro de la creación. Ahora se piensa como centro, no solamente como una parte importante, sino como algo que se separa de la naturaleza, toma distancia y se enfrenta a la naturaleza para dominarla, para controlarla. La quiere conocer para
dominarla, controlarla. La industria moderna, ¿no? Y también todas las formas de explotación de la naturaleza que se prolongan hasta hoy en día de manera crítica, ¿no? Hoy tenemos tremendas crisis ecológicas que son consecuencia directa de esta actitud de objetivización, de considerar como objeto a la naturaleza. A ver, lo repito una vez más para que quede claro. El hombre moderno se coloca como sujeto, como único sujeto, que se enfrenta a la naturaleza objetivada, es decir, considerada como su objeto de conocimiento y su objeto de control y de dominio después, para ser explotada, ¿no? Entonces, esta forma de ver la naturaleza como puramente objeto del conocimiento y del control para producir, no es la de la persona andina, sino la de la persona moderna. Entonces, no es algo que se pueda nombrar como naturaleza objetiva el espacio para los andinos y las andinas. ¿Se entiende más o menos esto? Cri, cri. Bueno, perfecto. Sigamos. Igual no dejen de preguntar lo que quieran, ¿eh? Bueno, Pachamama tiene boca y come. Recibe alimento y es chayada, ya saben lo que es chayar, pero por las dudas aclaro, rociada, asperjada, pero también nos come. Las abuelas puneñas lo dicen claramente, nos cría y nos come, nos crea, nos cría y nos come, cuando nos morimos, ¿no? Cuando llega el momento. Esta manera de expresarse supone, por un lado, considerar el espacio. ¿Se está quedando sin pila esto, puede ser? Bueno. Considerar que el espacio es un espacio vivo, por otro, nos muestra un vivenciar de la mutua fagocitación, ¿no? Entre el ser humano y el entorno. Esta imagen de la comida, de la fagocitación, es la más fuerte. También está la imagen del parto, ¿no? La Pachamama también nos pare, ¿no? Nos crea como la madre que nos da luz, ¿no? Pero es más fuerte todavía la metáfora de la fagocitación, de la comida, como vamos a ver. El andino también está interpelado, requerido por otras entidades, cuyos rostros son cambiantes, ambiguos, pueden transmutarse de protectores a sagras o malvados, que reclaman ser alimentados o muestran que tienen una dignidad que rebasa infinitamente lo humano, son sobrehumanos, y que a la mirada moderna se perciben simplemente como fenómenos naturales objetivos. El rayo, el viento, para la mirada moderna son fenómenos meteorológicos objetivos que no tienen nada de animado, no tienen nada de vivo, son algo a describir y a controlar, digamos, o de lo cual protegerse previéndolo de determinadas maneras. El viento, los rayos, los remolinos, las inundaciones, los volcanes, son puramente fenómenos naturales para el moderno, para la persona andina no. Asimismo, plantas y animales actúan en los Andes con intencionalidad manifiesta, poseen propiedades curativas y enfermantes. Esto es lo que vamos a ir viendo cada vez más en lo que sigue. Estos seres no humanos, pero sí animados, no entregarán estas potencialidades si el que los trata no conoce las reglas y los modos en que tienen que ser atendidos, la forma de relacionarse correctamente con esos seres. La comunicación con estos seres y o entidades se materializa en muchas ocasiones a través de los fluidos vertidos en las chayas y quemados en las ahumadas. Tanto los líquidos como el humo fluyen por espacios y aberturas relacionando a seres y dimensiones. Yo agrego ahí, lo fluido se asocia a lo espiritual, al flujo de lo anímico. Ya vamos a ver ahora cuando hablemos de la pérdida del ánimo, que constituye el principal motivo de enfermedad en los Andes, ¿por dónde se escapa el ánimo? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se nos va?
por los fluidos. Por los fluidos gaseosos o líquidos. Por ejemplo, un ojo de agua nos puede agarrar el ánimo. O un viento nos puede soplar el ánimo. Ya vamos a volver sobre eso. No está de más decir que yo a todo esto lo tengo bastante estudiado desde hace unos años, pero yo no soy de acá de Jujuy. Entonces, un montón de personas presentes seguramente me pueden dar clase a mí de estas cosas. Entonces, no sé, siéntanse como en ningún otro tema, habilidades para interrumpirme y decirme, profe, esto no es tan así, o agregar alguna experiencia propia, o de una abuela, o de una tía que quieran contar, eso va a ser siempre bienvenido. Bueno, empezamos a nombrar algunas enfermedades propias de los Andes. Maraduras, aicaduras, sopladuras, tistes, mal de ojo, pilladuras, loqueras, son modos en que el espacio andino interpela, se relaciona con sus habitantes en tanto enfermedades. Estas afecciones no pueden ser curadas por la medicina académica, se asegura. Y se cita una persona entrevistada en los Andes, en la región andina. En la salita no le han hecho nada, dijo un adolescente de la Puna de Jujuy, refiriéndose a su hermano, que fue soplado por un antiguo que estaba en una tinaja. Una tinaja mortuoria, el olor, el fluvio, o sea, el olor que sale emanado por la tinaja, también es un gas, es un fluido, en este sentido gaseoso, que puede soplar el ánimo y enfermar. La salita, es decir, la sala o la enfermería del pueblo, que no ha podido curarlo, es el ámbito de la medicina moderna. ¿Cuál es la idea de este tema? Como ustedes ya se podrán imaginar, es aprender a entender estas concepciones de la enfermedad tan diferentes a la que se estudian en la ciudad, porque si no se entiende esta concepción tan diferente de la enfermedad, no se puede ayudar realmente a estas personas, no se las puede curar. Bueno, vamos a seguir con la próxima. Uno de los modos predominantes de la interpelación de estas alteridades poderosas consiste en afectar la dimensión espiritual humana, agarrando o soplando el principio espiritual y vital de la persona, fuerza que es denominada el ánimo por los pobladores, también llamado ánimo o espíritu. Los procedimientos de curación comprenden varios aspectos y o acciones. El diagnóstico, descripción de los signos y los síntomas, que establece el ser o los seres que intervienen, que están interviniendo en esta enfermedad, en esta afección, los agentes que participan de la cura, el curandero o la curandera, el espacio significativo, los adultos, abuelos o ancianos, el hospital, y cómo y con qué se cura, rituales, infusiones, masajes, limpias. El término ánimo es propio del castellano andino y se relaciona con ánimo y o ánima, ya lo vimos esto, siendo que el vocablo original es ánima, que significa aire, aliento. De él proviene tanto el ánimo, tanto animus en latín, del que deriva ánimo, como alma. Entonces no solamente es el alma y el espíritu, sino el ánimo, la fuerza, la vitalidad, ¿no? Todo eso que hace a la salud. Vamos con la que viene, por favor. En la región Aymara, esto hago la aclaración porque esta parte les gusta mucho a ustedes en general, se la aprenden muy de memoria, y esto no se refiere tanto a la Puna y Quebrada, sino más bien a la región del altiplano boliviano, que concibe 3 tipos de dimensiones espirituales. Fíjense, en la región Aymara, altiplano boliviano, las entidades anímicas son 3. Son llamadas sombras, otra forma de referirse a las dimensiones espirituales es llamarles sombras, y se diferencian en Ajayu, Animu y Kurayi.
El ahayu es la principal, el alma principal, digamos, o la dimensión espiritual principal, y su pérdida equivale a la muerte. Perder el ahayu es directamente perder la vida. En cambio, la pérdida del ánimo puede ser reequilibrada. La pérdida del ánimo es la enfermedad, que puede ser puede ser curada mediante una restitución del ánimo, una restitución del equilibrio. En la puna y quebrada de Jujuy no hemos registrado una diferenciación clara entre tres dimensiones de lo anímico. Cuando se trata de llamar nuevamente a la entidad anímica perdida, la gente suele referirse al espíritu, aunque algunas personas hablan de ánimo o animito. Sin embargo, cuando alguien muere, se considera que se le desprende el alma. Esto sí se parece a lo de la Hayu, ¿no? Cuando nos morimos se considera que el alma se desprende del cuerpo, en la quebrada y la puna. Los difuntos son llamados almas, y en este sentido, como lo más profundo, tendría un parecido con la idea de Ahayu, esta primera que vimos, cuya pérdida equivale a la muerte. Asimismo se habla del coraje, el kurayi, perdón, diciendo que hay que ir con ganas, con coraje, cuando se emprende alguna acción, tarea, caminata, etc., porque si no el cerro, la pacha o el ojo de agua nos podrían agarrar. El kurayi sería como una especie de capa más superficial, protectora, digamos, ir con ánimo, ir con fuerza, con determinación a hacer las cosas, nos protege de perder el ánimo, de ser soplado, de ser agarrado. Vamos con la que viene, ahí está. Consideramos que el sentido de ánimo o ánimo que está presente en esta región andina es el de un principio espiritual y vital que anima a los diferentes seres y o entidades. De este modo se acerca a la noción de Kamak, esta es una palabra ya de origen quechua, o aymara, no recuerdo exactamente, que sería la de el doble que anima. ¿Sí? Se habla de la dimensión espiritual como la del doble, el doble de uno. Eso quizás no resulta muy fácil de entender, pero es simplemente el principio vital, sería el doble, el ánimo. El doble, también llamado sombra, es lo anímico en los seres, que si se sale de la corporalidad, debe ser restituido para continuar siendo un ser animado, es decir, poseedor de una esencia que se manifiesta a nivel de lo sensible. La esencia, esta esencia espiritual, puede ser considerada una fuerza vital que anima a la especie, que posee la potencialidad de la fecundidad y la generación de las mismas en animales, vegetales y minerales. Los minerales también están vivos. Así, cada unidad, sea individuo o grupo de individuos, esto lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de, por ejemplo, el rebaño de llamas. El rebaño de llamas tiene un ánimo grupal que hay que cuidar. Se cuida el grupo entero, se cuida el ánimo del grupo entero. Unidos por un lazo de especie o de relaciones, como una tropa de animales o cada especie. Entonces, retomo la lectura. Así, cada unidad crece y se realiza mediante esta fuerza de animación, que es el ánimo. En la región que nos atañe, el ánimo puede ser propio de un ser individual, como un grupo de individuos, como también de un grupo de individuos ligados por características o relaciones, como por ejemplo una tropa de ovejas. Recién puse el ejemplo de las llamas, sería lo mismo, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, animales, plantas, minerales y divinidades tienen ánimo. Por eso debemos pensar que la noción de ánimo está estrechamente vinculada con el modo de concebir la vida, la existencia misma, de manera general. En este trabajo abordaremos algunos elementos referidos al ánimo de los humanos, los animales criados y los alimentos. En lo que sigue entonces vamos a hablar del ánimo de los humanos, que es el que cuando se pierde sobreviene la enfermedad, pero también del ánimo de los animales, como por ejemplo las tropas de ovejas o de llamas, y de los alimentos. Los alimentos mismos tienen un ánimo, que es el que con el cual nosotros alimentamos nuestro propio ánimo, nuestra propia salud, nuestra propia fuerza vital. Un ánimo que hay que cuidar en los alimentos. Ya vamos a ver, la persona que haya leído el texto ya sabe de qué va eso, y si no, lo vamos a ver enseguida por acá. Entonces,
Nos vamos a centrar ya no en el ánimo de todos los seres, divinidades, cerros, sino el de las personas, los alimentos y los animales de cría en la ganadería. ¿Alguna preguntita, algún comentario hasta acá? ¿Se va siguiendo? ¿Van entendiendo? Bueno. Acuérdense, quienes están en casa, que espero que ya sea más de una persona, también pueden abrir el micrófono y preguntar, sin problemas. Porque el chat no lo leemos. Yo no lo leo y bueno, y Darío está haciendo muchas cosas y tampoco lo puede ver. Bueno, entonces lo que viene. Apartado 3, volver al cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que volver al cuerpo? Si me van siguiendo más o menos, ¿qué es lo que tendrá que volver al cuerpo? El ánimo. El ánimo perdido. El ánimo soplado, agarrado. Concepción local de enfermedad y curación. Yo diría que este apartado es el más importante para ustedes. Acuérdense que esto después se los paso, a la presentación se las paso. El modo en que se concibe la enfermedad en esta región pone en evidencia que es el espacio el que enferma a la gente. Fíjense qué distinta concepción de la enfermedad en comparación con lo que es la clásica concepción moderna de que el cuerpo se enferma, o considerar a la persona como solamente como un conjunto de órganos, y casi que hay veces que uno es como paciente en la medicina moderna, uno es un hígado enfermo o es un corazón enfermo y no pasa de eso, ¿no? O una columna doblada, etcétera, etcétera. Bien. Es el espacio, entonces, en esta concepción, el que enferma a la gente. Este espacio, digamos, no el espacio geométrico, sino el espacio poblado por seres poderosos, que están todo el tiempo acechando, ¿no? Pidiéndonos cosas. Interpelando quiere decir eso, pidiéndonos que hagamos cosas, que les tengamos respetos, que le hagamos ofrendas, que cumplamos reglas de convivencia con ellos. Este espacio vivo, interlocutor, que interpela a los humanos, es quien se encuentra en el origen de muchas enfermedades. En agosto, las personas andinas le dan de comer a la Pachamama durante el mes de agosto para que no las coma y los proteja de las enfermedades y calamidades. También las almas de los muertos pueden enfermar a los vivos si se acercan demasiado a los antigales, ¿no? ¿Saben lo que son los antigales? Los antigales son, no sé si lo pongo acá mismo, sí, bueno, sepulturas de los antiguos, viejos sepulcros, lugares que contienen restos humanos muy antiguos. O se excava en esos lugares. Si uno se acerca mucho o se pone a excavar sin pedir permiso, sin hacer una determinada un ritual, un chayar o sahumar. Para evitar enfermarse se debe chayar, pedir permiso para cavar a los antiguos abuelos y consumir coca y alcohol para preservarse de la Pachamama, es decir, para no ser agarrado. Las personas son afectadas de diversos modos, los que reciben variadas denominaciones. Así tenemos enfermedades relacionadas con seres poderosos que pueblan o son parte del medio o espacio circundante, ¿no? Esto ya lo vengo repitiendo varias veces. ¿Cuáles son estas enfermedades? El susto, la maradura, que sería una enfermedad de la piel, ¿no? Una urticaria. La ahicadura, que en los años anteriores muchos conocen qué es la ahicadura y cómo se cura. Después, si quieren contar alguna experiencia, lo pueden hacer. La ahicadura es una diarrea que padecen los niños. Quizá algunos, incluso usted estuvo ahicado y fue curado con este ritual de ser metido dentro del vientre de una vaca carneada, todo eso. Bueno, después, si quieren, pueden contar, o ahora, cuando quieran. La pilladura, los seres poderosos pillan, acá falta una L, pillan o agarran el ánimo de la persona. El mal aire, la sopladura, cuando las entidades soplan por castigo o por defensa, y producen, falta la C, el desprendimiento del ánimo. Los testes o tistes, que son verrugas, el mal de ojo, entre las más conocidas. Otras afecciones son el gualicho,
la tiricia, el empacho, la falseadura. No tiene sentido que nos pongamos a indagar exactamente la sintomatología de cada una, eso después lo pueden ustedes buscar por su cuenta. Si es que no lo ven en otras materias con más detenimiento. Los especialistas, es decir, los especialistas locales tradicionales, los curanderos, las curanderas, son llamados, curanderos o médicos particulares. El trabajo de curación comienza siempre por el diagnóstico. Este puede realizarse de diversas maneras, leyendo o viendo en la coca, el alumbre, los naipes, el plomo, la orina del enfermo, etc. Pero tiene por objetivo conocer qué entidades o seres han enfermado a la persona, sustrayéndole alguna de sus entidades anímicas, concretamente el ánimo, ¿no? Además de ver quién enfermó al paciente, la curandera o el curandero observa otros síntomas en el cuerpo, principalmente en los ojos y la piel, el aspecto y color de esta, los sarpullidos, los granos, las ronchas, los tistes o verrugas, son cada uno signos de una afección específica. Así, por ejemplo, los granitos en el rostro suelen ser interpretados como un signo de la maradura del ojo de agua. También dialogan con el paciente preguntando por dónde ha andado, es decir, con qué lugares ha estado en relación, con qué lugares vivos, poblados por seres poderosos, ha estado en relación. Luego comienza la curación propiamente dicha. Diagnóstico, ahora curación. En la que siempre se trabaja con las dimensiones espirituales y que consiste en buscarlas y traerlas de vuelta al cuerpo a través de varias prácticas, en una relación que vincula al curandero, al enfermo y al espacio, es decir, a esos seres que están ahí siempre presentes alrededor. El sustento de estas prácticas es la concepción local andina del espacio, tal como hemos señalado, y de persona, cuerpo y entidades anímicas como unidad y totalidad inseparable. Cuerpo, alma y espacio poblado, animado, como unidad y totalidad inseparable. Su separación trae como consecuencia la enfermedad. La separación del ánimo trae como consecuencia la enfermedad. El contexto en el que se desarrolla la curación es un contexto ritualizado. Se refiere, ¿no?, a ritual, hay que crear un determinado clima, crear un ritual. El ritual es una práctica donde se pone en juego lo simbólico, donde se pone en juego una serie de representaciones que tienen que ver con el contacto con estos seres poderosos que nos rodean en los Andes. Bien, contexto ritualizado, es decir, está el mito, está la concepción mítica de que hay un espacio poblado por seres poderosos, y está el rito, que es la puesta en práctica de esa concepción mítica. Como yo tengo un pensamiento mítico, realizo determinados ritos prácticos, acciones, para mantener la armonía con ese entorno poblado de seres poderosos. Entonces, es un contexto ritualizado la curación. Los lugares y los tiempos son escogidos con mucho cuidado, ¿no? Así, por ejemplo, muchos aspectos de las curaciones deben hacerse de noche o cuando está oracionando, ¿no? La forma de referirse al atardecer, ¿no? Cuando está oracionando, atardeciendo, en un tiempo de silencio, importantísimo de silencio. Existen momentos nefastos y propicios, lo que la gente marca diciendo en mala hora o en buena hora. Curar de las afecciones, de las dimensiones espirituales, exige un contexto alejado del bullicio, y esto es necesario para que la entidad anímica que dejó el cuerpo, pueda reconocerlo y reintegrarse a él. Estamos hablando de un ánimo asustado o soplado que se fue del cuerpo y tenemos que hacerlo volver. Es importantísimo que no haya sonidos estridentes, pájaros de mal agüero, cantando de manera chillona, o ladridos de perros. Tiene que ser un ambiente de silencio y de mucha quietud. Vamos con la que sigue. O ya pasaste, perdón. Ya pasaste. Además, muchos de los elementos que intervienen en los procesos son obtenidos de áreas específicas, como por ejemplo ciertas plantas que solo crecen en los altos cerros, otras en los arenales,
o ponen de relieve la importancia de algunos seres tutelares como el rayo, siendo las piedras de rayo uno de los ingredientes principales de la cura del susto. Además, agrego yo ahí entre corchetes, el rayo es un actor principal en la iniciación de los curanderos. Esto en realidad está en una nota del texto. Ser tocado por el rayo equivale a ser elegido para desempeñarse como especialista o curandero, especialista en curaciones y adivinaciones. Falta la O ahí. A la vez, se cura en espacios específicos, es decir, en lugares determinados, cuando en ciertos casos se debe volver al sitio o lugar donde la persona perdió la entidad anímica y ésta fue agarrada por alguno de los seres poderosos tutelares. En otras ocasiones, en cambio, hay que dirigirse a lugares que la persona no frecuenta y a los que no volverá para devolver allí la afección. Fíjense, los dos extremos, ¿no? O volver al lugar donde se perdió el ánimo, o ir al lugar donde uno nunca estuvo para descargar ahí, sacarse de encima la afección, ¿no? Como en el caso de la cura del tiste, de la verruga, una enfermedad de la piel que se explica por haber sido agarrado por la tierra. Bueno, la curación, que se caracteriza fuertemente por la importancia de los sentidos, de lo sensible, fíjense que, aunque parezca paradójico a simple vista, estamos hablando de devolver el principio espiritual al cuerpo, recuperar el ánimo, pero lo sensible tiene una importancia clave, ¿no? Todo lo que tenga que ver con percibir sensorialmente distintos fenómenos, como vamos a ver a continuación. El tacto, el oído, o sea, la percepción de sonidos, el olfato y la vista entran en las prácticas de los curanderos. Importantísimos los sentidos para que se produzca esta devolución, esta recuperación del espíritu. La vista está más relacionada con el diagnóstico, es decir, con eso que hacen los propios curanderos o curanderas, que como dijimos se basa en una serie de prácticas de lectura, de las hojas de coca, y de observación. El tacto aparece en los masajes que el curandero realiza en diferentes partes del cuerpo, utilizando preparados en base de alcohol y especies vegetales, sustancias animales y minerales. El tacto forma parte tanto del diagnóstico como de la curación. Así, por ejemplo, el curandero o la curandera toca la corona en la cabeza del enfermo, llamando al espíritu para que vuelva a su cuerpo. Lo hace chupando la coronilla, ¿no? La corona o la mollera 3 veces, lo que representa una especie de succión, escupiendo cada vez que lo hace. Este llamado se realiza con una entonación en particular. El modo en que la voz es empleada se relaciona con la dimensión del sonido dentro de la curación. ¡Jampuy! ¡Venite! Es el modo de hablar o gritar al espíritu o ánimo en la puna jujeña al llamarlo para que regrese, ¿no? Sonido y tacto, masaje en la corona, y la succión también, cupiendo, para que se produzca este llamado y esta vuelta del ánimo. Bueno, el olfato se vincula más con la enfermedad, este sentido del olfato. Aunque los olores de las plantas que se sauman, ¿sauman o sauman? ¿Cómo sería? Sauman, ¿no? Entran en el cuerpo y sus olores crean el ambiente del contexto de curación. Pero sobre todo, entonces, esta sería la parte curativa, ¿no? La sahumada sería el olfato como algo, el olor, y lo sahumado como algo curativo. Pero en general tiene que ver con la enfermedad, como vamos a ver ahora. Los olores de lo muerto son olores que pueden ahicar. Al pasar cerca de un animal muerto, los bebés y los niños pueden ser ahicados, ¿no? La ahicadura de la que hablábamos recién. También las mujeres embarazadas deben cuidarse de no acercarse a lo muerto, ni a los animales ni a los difuntos. De allí la prescripción de no participar de los velorios. En caso de hacerlo, se deben tomar precauciones, preservando ciertas partes del cuerpo con contras, amuletos. Asimismo, las mujeres que están menstruando pueden enfermar a los bebés pequeños, los olores fuertes, ¿no? Enfermar a los bebés pequeños. Los bebés se ñusean, y el síntoma es que al bebé se le tapa la naricita, y para curarlo muchas veces
las curanderas solicitan la ayuda de una mujer virgen y lo hacen nacer de nuevo. Esto de nacer de nuevo también tiene que ver con lo de la vaca que hablábamos recién, ¿no? La vaca negra, carneada, que se utiliza su vientre para ritualizar un nuevo nacimiento. Al bebé ahicado o al niño ahicado pequeño se lo deja dentro del vientre de la vaca, incluso se le hace tomar el jugo gástrico de ese vientre para curar la ahicadura. Después, quien quiere contar alguna experiencia, a ver, ahora, ¿por qué no? ¿Alguien quiere contar algo que haya escuchado, que haya vivido? ¿Alguno de ustedes ha estado ahicado alguna vez o ahicada? En los años anteriores ha habido gente ahicada y curada de esta manera. ¿A usted no les pasó? ¿O no saben de algún primito o nada? No quieren participar. Bueno. Sí. Pasa que hoy no es tan común como antes. Hoy más bien los sustos son sustos. En cambio antes, cuando se asustaban y los mismos abuelos conocían los síntomas de los sustos que se producían, entonces ellos decían que eran ahicados. Hoy en día yo creo que muchos no los hago de menos ustedes chicos, ¿no? Sino que no muchos conocen esos secretos. O sea, los abuelos a veces nos transmiten esas enseñanzas. Por medio de esas enseñanzas nosotros vamos aprendiendo a reconocer, a reconocer, ¿no es cierto?, las señas de un niño que esté asustado o que esté ahicado. Si el niño está ahicado, empieza con la diarrea, como usted dijo, empieza a bajar de peso, no duerme de noche, está inquieto, llora constantemente. Entonces, muchos, ¿no es cierto?, no tomamos como que sí, se asustó, pero ya está, ya se le pasa. No lo tomamos como antes, que sí era importante eso de los sustos y el ahicamiento. Por ejemplo, mi hermano, cuando tenía 6 años, nosotros nos dieron la casa en Santa Rosa. Claro, las casas son de techo de chapa con machimbre y por entre medio de las casas, entre medio del techo, entraban las ratas. Una noche estábamos nosotros en el dormitorio, ya por acostarnos a dormir, y del placar que tenía la casa cayó una rata. Hicieron una laucha era blanca. Mi hermano la vio y se asustó. Empezó con desarreglo de vientre, encima que éramos flacos los dos, más flaco se puso mi hermano, con vómito, no podía dormir, estaba inquieto. Entonces mi mamá decía, ¿es creer o reventar? Y lo llevó una señora que en ese tiempo vivía cerca del matadero. Entonces mi mamá lo llevaba todas las tardes, así como usted dijo, a la hora de entre las 6 y 7 de la tarde, lo llevaba a la casa de esa señora y esa señora le puso un pañuelo atado en el pecho porque decía que aparte de estar ahorcado tenía el pecho abierto. Y de esa manera, durante la semana, que se abre, del susto, se abre el pecho, sí, se dilata. Entonces dice que al estar él asustado, la señora le ató el pecho para volver a cerrarlo, para curarlo, claro, para curarlo del susto, porque mi mamá decía, aparte mi hermano convulsionaba, o sea, ella tenía esa enfermedad de convulsión, y ella pensaba que era por eso, pero la señora le dijo que no, que era porque se había asustado con algo que había visto ahí en el dormitorio. Entonces yo le decía a la mamá, sí, mamá, se cayó una rata blanca. Y él la vio y se asustó. Sí, entonces lo más gracioso era que entraba mi mamá y yo no me podía acercar a la casa.
A mí no me dejaban entrar, yo tenía 9 años y mi hermano 6. Yo me tenía que quedar afuera de la casa y lejos de la casa, porque encima decía la señora, no, 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 ella estaba ahí cerca del matadero, ella tenía su casa ahí cerca del matadero y yo me tenía que quedar afuera, yo no podía entrar, porque la señora decía que yo era muy fuerte, que si bien yo no lo podía ayudar a mi hermano, pero a mí no me iban a llegar esas cosas. En cambio, mi hermano era de espíritu débil, entonces le llegaban todas esas cosas a él. Eso ha sido una experiencia que llevo siempre grabada porque me acuerdo clarito de eso. Lo curó a mi hermano después de una semana que fue yendo así mi mamá llevándolo a mi hermano todos los días, la señora lo curó. No, en algunos casos, o sea, escuchando así de niña, escuchando, sí escuchaba yo que alguna gente comentaba que sí la llevaban, pero era de muy niño, o sea, era difícil de que yo crea o vea eso. Pero a mi hermano no le hicieron eso, directamente le pusieron el pañuelo, esa faja en el pecho, y así lo curaron del susto. Yo no lo podía relacionar, pero lo que contó ella, ya sí. Y mi mamá no es curandera, pero cura del susto. Y eso, lo que dice ella, que le ata en el pecho, mi mamá también lo hace. Primero lo cura, sí, pero ya no tanto porque le afecta a ella, digo. Eh, claro, entonces ella lo cura con masajes y todo así, y a través de la Virgen. Y lo cura y a veces si dice que tiene el pecho bien abierto, entonces dice que lo faje. Y cuando son chiquitos es que no lo alcen de los brazos, o sea que no lo levanten. Pero cuando está así. Y mi mamá le da para que tome té también de naranjo y cedrón. Y los chicos generalmente van con esos problemas de diarrea, de que generalmente siempre lo llevan cuando están muy molestos, cuando no pueden dormir o se levantan gritando en la noche, llorando, y lo llevan. Y bueno, mi mamá dejó de hacer eso porque como que le afectaba a ella también. Entonces ya lo hace más personas, más cercanas, digamos. Y es como, no lo había relacionado hasta que ella. Igual el mal de ojo, sí, ese también sabe curar mi mamá y lo hace con un plato, lo pone arriba de la cabeza y le pone agua y aceite. Y lo va moviendo y no sé cómo. Yo vi, digamos, pero no le entendí. Le enseñó su suegro. Y no, es de Salta, somos de Salta, nosotros como que no sé de dónde vino, pero claro, no sé. Otra. Si se animan, me dicen. Bueno, a ver dónde quedamos acá. Contras. Acá, ¿no? Perfecto. Gracias. Bueno, el hecho de que algunas mujeres, cuando están con el periodo, puedan causar daño a los bebés chiquitos o guaguas, se vincula perdón, los olores corporales fuertes, que poseen cierta intensidad, así como el olor a lo putrefacto, la hediondez de la muerte, pueden afectar a los más débiles. En síntesis, los olores fuertes, lo hediondo, pueden enfermar y además poseen una clara relación con la muerte. La sensibilidad de percibir y relacionarse con el espacio es central no solo en la curación, sino en el enfermarse. Lo hemos referido en relación a los olores. Sin embargo, muchas enfermedades son consecuencia de ruidos también. Por ejemplo, asustarse con un ruido fuerte, de ciertas visiones, ¿eh? La visión de la rata, por ejemplo, ¿eh? ver un alma o ver de frente a un puma a los ojos puede quitar el habla y dejar a la persona sonsa. A través del tacto también se produce la enfermedad, tocar la tierra en ciertos lugares, acostarse o sentarse,
tocar, jugar en el ojo de agua, puede producir agarradura y o maradura. Siguiente sección. Jampuy, ¿no? Venite, llamando el espíritu de la persona o ánimo. Si bien dota de vitalidad, el ánimo también puede ser muy endeble y susceptible de abandonar el cuerpo. Ello a partir de la acción o intencionalidades humanas, curanderos o curanderas, curiosos, curiosas, o no humanas, antigales, ojos de agua, opugios, árboles, lagunas, es decir, seres concebidos con hambre de vitalidad o por entidades animadas más genéricas como el carnaval, Pachamama, que no han sido atendidas con la deferencia que es esperable de su dignidad. Bueno, voy a decir una cosa medio obvia, pero para que también la pongamos en relación. Las relaciones entre almas, entre seres animados, son relaciones morales, relaciones éticas, ¿no? Si se concibe todo como dotado de alma, está toda nuestra vida plagada de reglas morales, reglas de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer para mantener el equilibrio de la convivencia entre nosotros humanos y entre los seres no humanos, ¿no? Bien, se trata entonces de cuidar el ánimo, así se llama el texto, ¿no? Cuidando el ánimo, a través de una serie de tecnologías materiales y simbólicas. Cerrar los cuerpos a fin de que el ánimo no sea agarrado, soplado por alguna de sus aberturas, ¿no? En términos más generales, todas las cosas contienen ánimos. Los animales, los productos vegetales, los minerales, la casa, el pueblo, la casa tiene ánimo, la casa se puede enfermar también, ¿no? Los propios seres poderosos, entre otros. Así las entidades pueden soplar la casa y dejar a ésta sin su principio vital. Las casas son continuamente alimentadas con diversos elementos. En la puna de Jujuy, hola, ¿quién dijo hola? Bueno. En la puna de Jujuy se las alimenta con la sangre de los animales recién carneados. Lo mismo se hace con el horno donde se preparan las comidas, cuando se reúne la familia y se invita en diversas fiestas. Las alteridades, los otros poderosos, pueden dejar sin ánimo a la casa si la familia no ha cumplido con las normas de distribución o de reciprocidad, tales como mesas, para el caso de los muertos, que regresan en noviembre, en Todos Santos, o invitaciones en el tiempo de los carnavales, en febrero, para los humanos y también para los no humanos, diablos, Pachamama, peñas o lugares donde desentierra el carnaval. Por lo tanto, el cuidado del ánimo integra no solo aspectos individuales o personales, sino el obrar en concordancia con pautas, valores, que involucran aspectos materiales y espirituales, generales, localizados, de mutuo cuidado, reciprocidad, entre humanos y no humanos. Animales con pena. Ahora pasamos al ánimo de los animales. El cuidado del ánimo y de la suerte. Vamos a ver a qué se refiere acá con suerte. Los animales, bueno, tienen ánimo. El texto dice algo así como son animados, tienen ánimo, pero en realidad cosas que no son animadas para nosotros también tienen ánimo, entonces no me pareció una oración muy, muy útil. Los animales también tienen ánimo. En otras regiones andinas se considera que los animales salieron de las entrañas de los apus, es decir, de los cerros, los que a cada animal le dieron un ánimo. En la puna jujeña se dice que las llamas salieron de los ojos de agua o manantiales. Las pequeñas piedras ilias y encaichu, presentes en muchas regiones de los Andes, se relacionan con el ánimo o con la esencia de la especie, en tanto fuerza vital que las anima. Hay unas pequeñas piedritas llamadas ilias o encaichu que contendrían el ánimo de toda una tropilla de llamas, por ejemplo. Entonces hay que cuidar esa piedrita para cuidar el ánimo de las llamas. En la puna jujeña el término ilia se refiere a los animalitos miniatura de piedra y también a un macho especial de la tropa de llamas que no se vende ni se come, que es como
también el custodio del ánimo de toda la tropa. Las figurillas de piedra en forma de animal, también llamadas huaca, se guardan en las chuspas, estas bolsas, ¿no? O corral tejido, que se ubica dentro de la uncuñera, el atado ritual utilizado durante la señalada de animales. Las ilias o huacas son muy importantes porque contienen una energía y esencia propia de la tropa. Es decir, que el ánimo puede estar presente en una piedra, como en los incauchu o las ilias, pero también en animales especiales dentro de la tropa, como las ilias vivientes, ese macho que no se carnea ni se... bueno, no importa. Los animales también se enferman y sienten pena. Una cita de una persona del lugar, de la región. Tienen pena, se enferman, los animales se mueren a veces, no comen nada, la carne está rara ya, el corazón hinchado. Dicen, se han muerto de pena, tiene el corazón hinchado. Siempre es todo muy profundamente material y al mismo tiempo relacionado con lo anímico, con lo espiritual, ¿no? También a ellos, a los animales, los gualichan o embrujan para que estén flacos, para que se mueran. En referencia a los animales de la tropa, existen prescripciones referidas particularmente al momento de carnear, al modo de hacerlo y a su venta. Estas tienen por objeto prevenir, estas prescripciones tienen por objeto prevenir la enfermedad y la pena de los animales que los puede llevar a la muerte. Hay momentos nefastos para carnear. Se considera en general que los días martes y viernes no son propicios para realizar esta acción, porque se cuaja la Pachamama y la hacienda siente pena, se enferma y se muere. Y para hacer carnear, hay que matar de mañana, haciéndolos coquear primero y siempre mirando al sol, pero nunca cuando esté cruzando la luna, es decir, cuando haya luna nueva, porque se hace flaca la carne y se enflaquece la hacienda. Vamos con la que sigue sobre lo mismo, me parece. Como en el caso de los humanos, al enfermarse los animales pierden peso. Este es uno de los signos de enfermedad del susto, de la enfermedad del susto. También se indica que antes de carnear, se debe realizar una cruz en la frente del animal con estiércol del rebaño e invocar a la Pachamama. La utilización de una producción corporal, el estiércol, la misma tropa, con el fin de que el animal carneado no enferme al resto de la hacienda, muestra la importancia de las producciones del propio cuerpo en las que se encuentra la entidad anímica. Claro, ¿por qué es tan importante lo sensible? Porque en todo hay ánimo, incluso en el estiércol de la tropa, ¿no? Se cuida la entidad anímica de la tropa. La manera de carnear, fíjense, indica poner la cabeza del animal hacia el este y evitar que emita sonidos, quejas o llantos. Si se carnea una oveja, dice un lugareño, carnea una oveja, carnero, etc., tienen especial cuidado en no hacer que vale, porque llama a las demás, y poco a poco se va muriendo. Ese quejido llama el ánimo de las demás, que no están para ser carneadas, que se van muriendo. Pierden el ánimo. El oeste es la región en que se encuentran los muertos, ¿no? Porque hacia el oeste se muere el sol también. Ubicar el animal en esta dirección, ubicarlo hacia el oeste, abrirá un camino o una senda hacia ese mundo de los muertos, por la que se va a ir yendo toda la tropa. El balido es una expresión del ánimo que llama a los demás animales y que puede provocar una pena que acabe con el resto de la tropa. Es decir, si carneamos mirando hacia el oeste y encima la oveja bala, sonamos. Se van yendo todos por esa senda de los muertos. Existe una práctica que se realiza tanto antes de carnear como de vender. Acá estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con la suerte. Lo que llaman suerte. Esta práctica consiste en sacarle al animal criado, llama u oveja, un mechón de su lana del lado izquierdo cercano al corazón. Y explica el lugareño o la lugareña.
ese mechón es la suerte del dueño. Como el animal ya se va, para que no se la lleve, para que no pierda la suerte. Conserva ese mechón de lana para no perder la suerte con ese animal que se va. Estos mechones o esta lana se guardan en una chuspa, bolsa pequeña de lana o cuero, que está ubicada en alguna rendija cercana de la puerta del corral. Se deja esa suerte cerca del corral, en el entorno de toda la tropa. El mechón de lana es entonces la suerte de su dueño o dueña. Entonces, al conservar una sustancia corporal como la lana, se conserva algo de la entidad anímica del animal. En realidad, esta práctica se relaciona con el modo de concebir la producción y suerte del productor, así como la relación del animal que se va con la tropa de la que forma parte. Como ya dijimos recién, si emite quejidos o llantos, balidos, mugidos, etc., llama a los demás animales, y llamar en las curaciones tiene el sentido de llamar el ánimo o espíritu. En este caso se puede pensar que el animal que es vendido llama el espíritu o ánimo de la tropa, lo que constituye un peligro para la misma. Por lo tanto, algo de su ánimo debe ser conservado junto a la tropa que se queda en el corral, contenido en el mechón de lana, que es la suerte. Entonces, ánimo y suerte aparecen de este modo estrechamente vinculados. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. 11 y 20, bueno, gracias. Creo que estamos bastante bien, porque es largo el tema este. Y me parece importante verlo con bastante detalle para que ustedes no les resulte del todo ajeno nada en el texto. Vayan viendo si hay palabras que no se entienden, conceptos que no se entienden, vayan preguntando, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del ánimo de los alimentos. Es el último tipo de ánimo que vamos a tocar en este texto. Fíjense, poniendo cimientos a los productos alimenticios. El ánimo de los alimentos. ¿Qué será esto de los cimientos? Ahora vamos a ver enseguida. La concepción indígena andina de la duración de los alimentos está relacionada con el ánimo de los mismos. El ánimo de los alimentos tiene que ver con su duración directamente. El almacenamiento debe realizarse de tal manera que el ánimo no se escape. Para ello, los alimentos deben llegar igualmente con su ánimo. Es decir, deben llegar a ser almacenados sin haber perdido el ánimo en el camino. Cosa que puede pasar, ya vamos a ver. Al regresar de los valles, en la región de Capachaca, en Bolivia, cargando el maíz intercambiado, el delantero de la caravana, el delantero o tilantiru, lleva un cencerro, una campanita. Los llameros dicen que este cencerro llama al espíritu ánimo del maíz. Lo mantiene vivo, lo mantiene despierto, vivo. Los pastores de altura de la región de Cusco, en Perú, para quienes los alimentos que traen de sus viajes de intercambio poseen ánimo, temen que al pasar por el Tata Ausangate, el cerro más alto de la zona de Cusco, este les quite el ánimo a los alimentos. Por eso los costales en los que se transportan los alimentos son sellados con una arcilla, tacu, para impedir que el ánimo se escape. Las avalanchas y el ruido que producen los cerros y las avalanchas pueden retener el ánimo que se queda con el ausangate. Podríamos pensar que los alimentos se han asustado. Fíjense, ¿no? Entonces, en el camino, y ahora vamos a ver qué pasa al llegar, para ser almacenados. Entonces, si el ánimo del alimento que traen se queda atrás, una vez aquí, los alimentos son consumidos en un instante, no duran, en un momento ya no queda más. Entonces, fíjense, el ánimo del alimento está relacionado siempre directamente con la duración. También con su poder nutritivo, pero sobre todo con su duración. Si perdieran el ánimo en el camino, llegan y no duran nada. Se acaban enseguida. Esa es la idea. Al contrario, si los traes con su ánimo, entonces se acumulan, es bueno, o sea, son nutritivos, duran mucho tiempo. Así es, se come, pero igual sigue quedando. Cuando tienen ánimo, no se acaban los alimentos, siguen durando, siguen quedando. Explica el entrevistado que al traer el alimento sin su ánimo, no se trae más que la apariencia. El ánimo pareciera constituir la esencia que hace que el alimento sea justamente alimenticio, nutritivo, y a la vez hace que se acumule y dure.
sigue quedando. Al necesitar los humanos alimentos con ánimo, al comerlos se devora su entidad anímica. Nosotros nos alimentamos del ánimo de los alimentos. Nuestro ánimo se alimenta de ese ánimo. Interfagocitación, ¿no? Al comerlo se devora su entidad anímica. Al igual que los cerros, la Pachamama y otras entidades, comemos los ánimos de otros seres. En suma, una relación interfagocitaria, como dijimos más arriba. Existían en la pura Jujeña ciertas prácticas rituales relacionadas con el almacenamiento y la duración de los alimentos, en particular del maíz. Estas prácticas tenían por objeto que el maíz y otros productos que se obtenían en los viajes de intercambio durasen más, alcanzaran y no se acabasen rápido. Actualmente algunas familias las realizan para que duren las mercaderías, es decir, alimentos industriales, que se compran en los centros urbanos. Los modos de almacenar los granos, principalmente el maíz, las harinas y las mercaderías, indican la necesidad de realizar ciertos rituales y de seguir ciertas prescripciones. Ahora viene lo de los cimientos. Vamos a ver qué se refiere con esto de los cimientos. La llegada de una tropa cargada con alimento era un festejo acompañado de ciertos rituales en relación con el modo de ingresar el alimento a la casa, de ubicarlo en su interior, con el fin de que dure lo que se ha traído. Una vez que se descargaban los animales, se dejaban los costales afuera de la casa. Se tiene que hacer entrar los costales a la casa. Primeramente son las mujeres las que tienen que levantar un costal de maíz, colocándolo adentro en un lugar ya señalado al efecto. Este costal colocado por la mujer es el cimiento sobre el cual se van a colocar los otros, ¿no? El cimiento que va a mantener el ánimo de esos alimentos. Procediendo en esta forma, dicen ellos, la comida dura más. Después de haber colocado el cimiento, se sahuma los costales con coba y se chaya el maíz. Al ser chayados, sahumados, son alimentados, es decir, reciben alimento destinado a su ánimo, ¿no? Como dijimos, los fluidos son transmisores de ánimo. Entonces, estamos queriendo conservar el ánimo de los alimentos y potenciarlo, los sahumamos, los chayamos. Bueno, último punto. Sistema público de salud y concepciones locales andinas, un diálogo difícil. Un abordaje intercultural de la salud, en sentido amplio y radical, supone contemplar no solo la salud de enfermedad de la persona humana, sino la de los animales, vegetales y objetos, todo el entorno, ¿no? Ello significa tomar en serio el modelo de vivir y el horizonte de comprensión de los pobladores de esta región. No solo limitarse a una dimensión, ya sea orgánica o material, sino considerar los espacios de lo imaginario, la densidad de las representaciones, el abigarramiento de los valores y lo espiritual. Conocer, obrar y valorar están entonces regidos por el valor del cuidado, del respeto, reciprocidad y la atención que en el sistema de valores de la población merecen las diversas dignidades de los seres que pueblan el universo. Los procedimientos de preservación de la salud o de cura de las enfermedades implican dimensiones axiológicas, esta sí que no la saben, me parece. Axiológico se refiere a los valores. A los valores. Dimensiones axiológicas, percepciones y prácticas que relacionan a los afectados con alteridades que obran en el nivel de las representaciones de los sujetos locales y que el sistema de salud académico no ha logrado incorporar. En la salita no le han hecho nada, decía aquella adolescente entrevistada, que citaba el texto antes. A mi hermano en la salita no lo entendieron, que tenía el susto, no le han hecho nada, no lo ayudaron. Y estamos hablando de la salita, no de un hospital urbano, sino de la salita. Que se supone que está en el lugar y que recorre a las familias, conociendo, interiorizándose de su forma de pensar, de su forma de vivir. Al no considerar los valores, representaciones e imaginarios propios de la población local, el sistema público sanitario termina solo siendo tenido en cuenta por personas que se consideran a sí mismas modernas, que han dejado atrás los valores atrasados de sus propias culturas, o en el caso de personas que aún emplean los modos tradicionales de diagnóstico y curación,
acudiendo a los curanderos, el sistema público solo atiende una parte de sus personas, solo sirven para una parte. Los toma parcialmente como cuerpos o como órganos, como dijimos, expresando a la gente que en el hospital no te entienden, da vergüenza hablar. A su vez, los profesionales de la salud hablan un lenguaje técnico incomprensible. No se entiende lo que dicen. Las personas no preguntan por temor a ser considerados brutos. Entonces, un diálogo de sordos, ¿no? El relato de la persona andina no es comprendido, no es escuchado, y el diagnóstico, la versión del médico, en términos técnicos, tampoco es entendida por la persona que se inhibe, encima le da vergüenza hablar, se siente bruta, etcétera, etcétera. Bueno, asimismo, los médicos y enfermeros juzgan la mayoría de las veces negativamente las prácticas de salud tradicional, diciendo que se intoxican con los yuyos y remedios empleados. Sin embargo, algunos profesionales, como ustedes, espero, en el futuro, comienzan a valorar ciertas prácticas tradicionales y aceptan que la gente asista igualmente a los curanderos. Falta la S acá. Incluso se dan casos en que el mismo hospital reconoce no poder curar de susto y aconseja ver a un médico particular o curandero. Cabe preguntarse si se entiende a esta enfermedad como culturalmente situada, lo que implicaría comprender, en realidad esta es una redacción un poco rara. Cabe preguntarse, más bien haber que decir, hay que entender a esta enfermedad, al susto, como culturalmente situada, lo que implicaría comprender un modo de pensarse en relación al espacio y sus seres, comprendiendo al origen de la enfermedad de modo más amplio y no solo considerar la eficacia de plantas medicinales, y praxis concretas. Bueno, esta es la conclusión, donde vamos a reforzar un poco lo ya dicho. Enfermarse y curarse para los puneños y quebradeños de Jujuy se relaciona con la experiencia del espacio, en la cual todos los seres poseen ánimo. Así como nuestro ánimo o espíritu puede desprenderse o soltarse o ser agarrado, también es posible hacerlo volver, cuti. El movimiento de los diversos ánimos, el de la gente, pero también el del cerro, el de los animales y las plantas, se realiza mediante lo fluido, ya que lo que fluye puede vincular diferentes dimensiones del espacio. Vincular el adentro de la tierra con el afuera, a través del agua, los manantiales, ¿no? Los ojos de agua, y la tierra y el aire a través del viento, o el humo, lo soplado. Al ser marado por el ojito de agua, nuestro espíritu se puede alejar fluyendo por el espacio a través de las venas subterráneas y de los ríos. El líquido de las chayas, su ánimo, se da de beber a las entidades poderosas con el fin de restituir la entidad anímica capturada. Asimismo, la noción de soplar es central para el modo en que los seres son afectados. Al ser soplados se desequilibran las entidades anímicas de la persona, de la casa o de los animales, etc. Ello evidencia que los distintos seres que conforman el espacio se interpelan entre sí, se reclaman entre sí, se piden respeto, atención, reciprocidad. El aire en movimiento que fluye vincula, como el agua, diferentes espacios o ámbitos. Por ello, muchas de las ofrendas se sahuman o queman para que el humo alcance al ser que está destinado. Entendemos entonces lo intercultural, y acá con esto termina, me parece, lo intercultural como la apertura de nuestras categorías moderno-occidentales, urbanas, para comprender, entender el mundo andino. Y en especial, los complejos elementos que están interactuando entre sí, y no solo de modo casual, que desembocan en un desequilibrio que constituye una enfermedad, una afección. Será necesario insistir en que espacios, personas, seres poderosos, actuales y potenciales, plantas y animales, están íntimamente relacionados. Los desequilibrios en estas relaciones se traducen en enfermedad. Por lo que la curación constituye una práctica que en alto grado es espiritual e incluye variados niveles de la totalidad
de la existencia o mundo cultural.